¿Quién introdujo el yoga en Occidente? Se ha hablado mucho que si fueron varios gurús, Yogananda, etcétera, pero realmente quien introdujo el yoga, el Vedanta, el Bhagavad Gita, el Raja Yoga, los Yoga Sutras, incluso de Patanjali, fue Swami Vivekananda, que os he hablado en otros vídeos, y era discípulo de Sri Ramakrishna Paramahansa. Vivekananda para mí es uno de los grandes mentes, los grandes filósofos de la historia de la humanidad, y es curioso porque de principio era ateo y luego gracias al toque de Ramakrishna, que lo tengo en otro vídeo, pues se convirtió en uno de los más grandes jnani yogis, karma yogis y bhakti yogis de la historia de la humanidad. Y para mí uno de los mensajes más importantes de... Hay muchos, se podría escribir una enciclopedia con todo lo que nos explicó Vivekananda, pero hay uno precioso y lo necesitamos en Occidente, y está basado en un verso del Gita, el Levántate y anda, y es eh, ser conscientes de la divinidad del hombre, del ser humano. Es decir, tú eres un alma infinita, no te sometas a las leyes del cuerpo. Y ese es el mensaje que utilizó para levantar a las masas indias, y que sin duda alguna, si India es hoy lo que es, una potencia militar, económica, política y sobre todo el faro espiritual del mundo, es en gran medida a la luz de Ramakrishna, pero también a cómo Vivekananda supo explicarlo no solo a India, sino también a Occidente, en términos de filosofía occidental. Y os decía al principio por qué se le considera el introductor real del yoga, del yoga espiritual, no del yoga de las asanas, en Occidente, porque siendo un humilde monje y con apenas unos pocos dólares, cogió un barco, se fue a Estados Unidos y, por cierto, ahí conoció al empresario Tata, que es un caso muy interesante, bueno, y participó en el Parlamento de las Religiones del Mundo, que se celebró en Chicago. Es curioso decir que antes de la noche de la noche de su parlamento, de su speech, tuvo que dormir en la calle porque no tenía ni dinero para pagar un hotel. Pero hizo un discurso que comenzaba con hermanos y hermanas de América, que esto es recordado por mucha gente como el principio de, del entendimiento entre Oriente y Occidente. Y no solo eso, dio diferentes charlas en la conferencia sobre diferentes tipos de yoga, la flexibilidad del hinduismo, sobre Ramakrishna, y luego estuvo, ya ahora creo que fueron 4 años en Estados Unidos, luego volvió la segunda vez, hizo periplos como conferenciante, escribió muchísimos ensayos sobre el Raja Yoga, uno maravilloso que es el Jnana Yoga, Unidad en la Diversidad, Bhakti Yoga, Parabhakti, todo esto no se ha traducido ya al español, y además pues inauguró una serie de centros Vedanta en San Francisco y en varios sitios más, y sobre todo el Centro Vedanta de Nueva York, que hoy en día es una referencia absoluta en Advaita Vedanta. Y el Swami residente es Swami Sarva Priyananda. Por tanto, acordaros siempre que si hoy estamos hablando aquí del Gita, del Vedanta, es gracias a ese humilde monje, ese Swami, que recorrió medio mundo para explicarnos de forma que lo pudiésemos entender qué era el Vedanta. Muchísimas gracias, Namaste.